Bien, ahora le aprecio mucho al secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, que haya aceptado venir esta tarde. Adán Augusto, me da mucho gusto saludarte, ¿cómo estás? Joaquín, buenas tardes. El gusto es para mí. Una disculpa por el retraso involuntario. Hay mucho tráfico hoy aquí en la ciudad. Oye, primero la tragedia de Ciudad Juárez. Sí. A ver, ¿cómo se sienten en el gobierno ante esta tragedia? Mira, no nada más en el gobierno. Yo creo que es un sentimiento generalizado en todo México y probablemente en el mundo. Es una lamentable tragedia. Ahorita pues es tiempo de auxiliar en la medida de lo posible a las familias, identificar a las víctimas, apoyar en todo a los heridos y dejar que las investigaciones sigan su curso. Y fíjate que yo conozco el video que distribuyeron del gobierno del estado y yo repruebo una conducta como esa. Pues el video nosotros lo teníamos desde la madrugada, desde la medianoche, pero pues para no entorpecer las investigaciones y por respeto a las víctimas uno debe de ser cuidadoso con estos asuntos, ¿no? Entonces creo que el esfuerzo de las autoridades, esto es un asunto que compete a los tres órdenes de gobierno, debe estar enfocado ahorita en la atención a las víctimas, a las familias, en coadyuvar con todo para que quienes representan aquí en México a sus conciudadanos puedan tener facilidades administrativas y de todo tipo. Llegará el triste momento, desde luego que habrá que repatriar los fallecidos. En todo eso debemos estar enfocados ahora. Sí, porque hay 29 heridos graves. Hay 29 heridos graves, 2 de ellos, cuando menos, que están intubados en un procedimiento que se llama tubo endotraqueal. Están en el Instituto Mexicano del Seguro Social, pero en total son 29, 27 heridos hospitalizados a los cuales les está dando la atención. Ahora, a ver, tenemos un problema de migración que se dejó correr por años, pero ahora, y yo recuerdo, esta sería la segunda peor tragedia desde el accidente ahí en Chiapas, ¿te acuerdas? En diciembre del 21, donde murieron 56 migrantes en la caja de un tráiler. Bueno, sí, México enfrenta un problema de migración. Yo partiría de algo. El migrar no es un delito, Joaquín. Sí, no, te lo digo yo. Migrar es un derecho. Y nuestro país siempre, tradicionalmente, pues ha sido un país de acogida. Desde luego que podemos hablar del exilio español y de lo mucho que los exiliados españoles aportaron a este país en diversos ámbitos. El exilio chileno, el exilio colombiano, argentino, incluso el exilio alemán. Pero pues no es un problema exclusivo del país. Migración hay prácticamente en todo el mundo. Recientemente se dio una lamentable tragedia en costas italianas y el otro día en el Mediterráneo han sido más de 3,000 ahogados. No, pues hace no poco, creo que fueron 100 los ahogados. Desafortunadamente, pues a veces la situación rebasa las condiciones y vaya que a lo mejor habrán que me dicen, bueno, ¿y por qué el secretario de Gobernación quiere hablar sobre el tema si él no es el encargado de operar el sistema migratorio? ¿Quién es? Aunque formalmente es la Secretaría de Gobernación para efectos administrativos, hay un acuerdo al interior del gobierno y es Marcelo, el secretario de Relaciones Exteriores, quien se encarga del tema migratorio. Pues primero es un asunto de trabajo en equipo, de responsabilidades compartidas y por eso en este y en otros temas pues tenemos que dar la cara a todos por el gobierno. El gobierno no es de uno o de otro, el gobierno lo encabeza el presidente López Obrador y quienes estamos con él pues tenemos la responsabilidad y esa responsabilidad es compartida de entrarle a los asuntos, porque hoy me decía un amigo, no, es que eso es un tema muy delicado. No, no hay temas
no hay temas delicados, ¿no? Creo que es momento de atenderlo, de coordinar esfuerzos y de dar toda la atención posible. A ver, la migración no tiene solución. La migración no va a terminar mientras en países hermanos pues no haya condiciones para el desarrollo humano, no haya condiciones para mejorar la vida. Ha disminuido, y eso sí, cualquier día puedo venir y traemos cifras, ha disminuido, no ha terminado desde luego, la migración de paisanos. Ahora cada día menos mexicanos están inmigrando por diferentes factores. El primero de ellos es que hay programas sociales que te ayudan a que los campesinos, sobre todo los de las zonas rurales, se queden. A ver, estamos claros, Adán Augusto, que nadie emigra por gusto. Claro, nadie. Por eso dije que la migración es un derecho. Sí. Nadie emigra con gusto. ¿Qué es lo que se está haciendo ahora desde el gobierno federal? Pues ir atendiendo y generando condiciones. Programa Sembrando Vidas no es nada más el proyecto forestal más importante del mundo hoy por hoy, sino es un programa con un alto contenido social. Ya nuestros agricultores, nuestros campesinos, yo hoy ahora cuento una anécdota que viví en Tabasco, ya no querían trabajar la tierra porque ya no era negocio, no les daba ni para comer. Ahora tienen, quienes están en el programa Sembrando Vidas, pues tienen un ingreso garantizado y están regresando a trabajar su tierra, y eso impide que migren. Hay partes de Tabasco, sobre todo la zona fronteriza con Guatemala, donde muchos paisanos emigraron, algunos a la Riviera Maya, a trabajar de albañiles, de obreros de la construcción, carpinteros, y otros, los menos, pudieron cruzar a los Estados Unidos. Y recuerdo que un día, pues, todavía era senador y andaba ahí recorriendo las comunidades, y fuimos a una comunidad que se llama Apatzingán, la frontera con Guatemala, y era un pueblo donde no habían jóvenes, no habían hombres, eran mujeres y niños. Una pobreza pues insultante, pero había un abandono total. Regresé como 4 años después, al término de mi primer año como gobernador, y me llamó la atención cuando llegas al pueblo donde no había nada, de repente un restaurante de pollos asados, otro un negocio de fotografía, hasta un negocio de comida china en el pueblo. Y les digo, íbamos a poner la primera piedra de un pozo profundo. Y le digo a los comuneros, ya habían hombres, y les digo, bueno, ¿y ahora qué pasó? Pues se ve movimiento en el pueblo, ¿qué es el narco o el pollero? Y me dicen, no, es el Sembrando Vidas. Y me dijo el carnicero, yo se la platiqué esa anécdota al presidente, mire, licenciado, aquí los sábados mataba una vaca a la semana y terminaba regalando la carne porque nadie tenía para comprarlo, y ahorita mato 2 y no me sobra, me dice. Entonces, programas como ese nos ayudan a evitar la migración. Por eso el presidente incluso ha propuesto que se haga en Salvador, en Guatemala, que son en Honduras, que son países de mucha migración. Bueno, pues aquí está el dato. En este centro eran 28 guatemaltecos, 13 hondureños y 12 venezolanos. Uh-huh. Yo ahí incluso, Joaquín, haría otro acotamiento, porque escuché que, ¿por qué no quieren decir cuántos son? Esas son las nacionalidades, sí. Y podemos desde luego decir, yo respetaría la privacidad de las personas, tanto de los fallecidos y los lesionados, y evitaría hacer públicos los nombres, pero sí, esas son las nacionalidades. Había algún colombiano, ecuatoriano, salvadoreños, guatemaltecos, los más, sí. Honduras, algunos venezolanos también. Sí, 12. A ver, déjame hablar de ti. Tu papá era el notario más famoso de tu tierra, ¿no? Bueno, era un notario de toda la vida ahí en Tabasco. ¿Cómo se llamaba tu papá? Payambé. ¿Qué quiere decir Payambé? Payambé es un nombre de origen maya que significa el que guía el camino. Eso significa. Ahora, tú estudiaste
leyes allá en la universidad. Ahí en la Universidad de Tabasco, Juárez Autónoma de Tabasco. Ahora, pero luego tú tienes una licenciatura en Derecho Comparado en París y una maestría también en París. No, yo tengo A ver. estudios de Derecho Comparado en el Instituto de Derecho Comparado de París. Tengo un diplomado superior de universidad de la Universidad de París II, la Sorbona, porque Sí. la Sorbona es un conjunto de universidades. Ahí estudié Ciencias Políticas y tengo otro en Derecho Internacional Público, también ahí en la ¿De la misma, Sorbona? de la Sorbona, de la misma universidad. ¿Cuánto tiempo estuviste estudiando Pues ahí? estuve 2 años, 8 meses más o menos. O sea, ¿hablas francés a todo dar? Bueno, ya no me acuerdo, pero sí. Sí, cómo no se te vas a acordar. Hablo un poco, cómo no. Sí, pero también viviste en Holanda. Estuve un tiempo ahí en 1988 viviendo. O sea que tienes otra visión del mundo, porque para haber vivido casi 3 años en Francia, en París, te da otra visión del mundo que no tiene quien no ha estado ahí, y menos estudiando, y menos en la Sorbona, perdón. Bueno, pero yo creo que eso desde luego te ayuda en algunas etapas de tu formación, pero ya hacerlo como un asunto trascendental, pues no. No, ¿cómo no? Trasciende en tu vida. No. Ah, no me digas. Trasciende lo que uno hace, trasciende la No, obra, sí. que es lo que uno deja finalmente. A ver, eres uno de los precandidatos del presidente a sucederlo en junio, perdón, a partir del el 1 de octubre del año que viene ya. Del año próximo, sí. Sí. Sí, asumes eso, ¿verdad? Sí, claro, yo lo he aceptado y he dicho que voy a participar en el proceso interno de selección del partido en el cual milito y del que soy fundador. Eso pues no lo he escondido. No, yo quiero que me digas, sí quieres ser presidente. Sí, claro que sí. ¿Qué mexicano no querría ser presidente de la Sí, República? sí, pero a ver, aquí me han dicho Ricardo Monreal que él quiere ser presidente, Marcelo Ebrard que absolutamente quiere ser presidente, ¿y tú? Yo voy a ser presidente. Pues me gusta. Ahora, a ver, el procedimiento que ha establecido Morena y el que respalda el presidente es el de las encuestas. ¿Tú estás de acuerdo con las encuestas como Sí, se han claro, planteado? ese es un método que está contemplado en los estatutos del partido en el que milito y pues yo voy a participar en su momento, me voy a inscribir para participar en la encuesta. Marcelo Ebrard había propuesto que hubiera 5 debates y que renunciaran los aspirantes al cargo antes de los debates. ¿Tú qué opinas? Bueno, yo creo que no es el momento de debatir. Somos, lo dije hace un rato acá, somos compañeros de proyecto, compañeros de gobierno, y si estamos en un gobierno, compartimos la visión de ese gobierno. Luego entonces pues no es tiempo de debatir, llegará el momento para ello y esperemos que el partido fije las reglas. Ahora, pues van a ser como muy aburridos los debates, ¿no? Porque todos van a decir lo mismo. Bueno, esperemos que se den y entonces ya me dirá si son aburridos o no. Yo creo que serán en su momento debates interesantes, pues desde luego que somos compañeros del movimiento y de gobierno, pero pues tenemos distintas visiones en algunos temas. Oye, acaba de declarar Claudia Sheinbaum que ella va a ser presidenta y que le encantaría que tú y Marcelo Ebrard estuvieran en su gabinete. Bueno, yo lo dije hace un rato y todo tiene su tiempo. Ahora son los tiempos de acompañar en este tramo al presidente de la República. Para mí es un alto honor el que me haya designado secretario de Gobernación y ya vendrán primero los tiempos de la contienda interna por sí y después pues vendrá la campaña y entonces una vez que se dé la campaña pues habrán los tiempos para que el presidente electo pueda diseñar a su equipo de trabajo para que tome la decisión de quiénes serán los mexicanos, las mexicanas que la acompañarán en ese tramo. Ahora, tú llegaste tarde a esta carrera, porque a ti el presidente te nombra en agosto de 2021 como secretario de Gobernación, después de las elecciones de junio del 21, y pues tienes 1 año y medio de secretario de Gobernación, nada más, digo.
O sea, vienes haciendo la carrera desde atrás, desde muy atrás. Bueno, yo voy a llegar con todos y a tiempo, decía León Sí. Felipe. ¿No? Sí. Eso es lo que importa. Sí, Todo tiene su tiempo, Joaquín, y llegarán pues ya el momento de participar, como dije en el proceso interno. Ahora, Yo llegué tarde al gobierno federal, pero sí. pues yo tenía un trabajo en el gobierno de Tabasco y tengo una trayectoria que me avala. Yo he podido ser funcionario estatal, fui coordinador en su momento de las redes ciudadanas en el 2005 del hoy presidente de la República. Me ha tocado acompañarlo en largos tramos de su carrera política. Después fui diputado local, coordinador de los diputados locales en aquella época, diputado federal, senador de la República y gobernador, y ahora secretario de Gobernación. Y no, te falta. Pues experiencia de gobierno tengo, pero y experiencia política también. Se termina este recorrido que acabas de hacer por tu Con lo que sigue, ¿no? La presidencia. Con lo que sigue. La presidencia. Bueno, yo espero que se... No, tú me dijiste que vas a ser el próximo presidente. Sí. Sí. Ahora, ¿es verdad que Andrés Manuel López Obrador vivió alguna época en casa de tus papás? No, eso no es cierto. Pero sí lo conocían. Sí, claro, desde mucho, pues prácticamente desde joven. Es como aquel otro que sacaron que éramos primos. Por el hecho López. de apellidarnos No, López. pues, ¿no? A ver, hay de López a López, hay ¿no? de López a López, sí. Ahora, cuéntame una cosa. El sábado 18 de marzo, el presidente López Obrador me llamó la atención. Ya lo había dicho, ya lo había mencionado, pero no en ese escenario, el Zócalo lleno, y menos en una efeméride como la del aniversario de la expropiación petrolera Lázaro Cárdenas. Cuando el presidente López Obrador habló de la sucesión del general Cárdenas, que dijo que dio a entender que se había equivocado, ¿sí?, por no elegir al general Mújica e irse por un moderado como Manuel Ávila Camacho. ¿Tú cómo entendiste eso? Bueno, yo creo que el presidente de la República y eso nos consta a todos, es un conocedor de la historia de este país, de la historia de México, es un apasionado de la historia, conoce todos los pasajes de la historia social, económica y política de este país. Y él habrá tenido sus razones para, en una fecha tan trascendental, pues hacer mención de esto, pero ya lo había mencionado. Yo dije ya lo había mencionado, pero no. Y mira, fíjate que Mújica ha sido uno de los grandes personajes de la historia de este país. Pocos saben que fue constituyente, que fue gobernador de Tabasco, de Michoacán, de Baja California Sur, del entonces territorio de Baja California Sur. Una gente, un mexicano de excepción. Y a lo mejor no le hemos reconocido todo lo que aportó en su momento. No, pues hay mucha gente que ni lo conoce. Sí. Pero él señalaba al presidente que él era el radical, y cuando todo indicaba que el general Cárdenas se iba a inclinar por alguien de su línea, se fue por el moderado, Ávila Camacho. ¿Tú crees que hoy en día hay un Mújica y un moderado y un Ávila Camacho? Pues yo creo que sí hay algunos de los dos bandos, ¿no? Sí, de entre los 3 o 4 precandidatos de Morena a la presidencia. Sí, claro. ¿Quién sería el Mújica? Hasta de Gerardo Fernández Noroña, que sería un quinto que ha manifestado su intención. Sí. Pero ¿quién sería el Mújica y quién es el Ávila Camacho? Se van a ofender mis compañeros si digo de uno u otro, mejor dejémoslo así. Bien. Y si no, pues se acaba la especulación de que por quién dijo que era esto, por quién el otro. No, pues es parte del entretenimiento político. No, el entretenimiento político es que cómo ha manejado el presidente esto. Ahora, hay un tema central ahora que es la reforma electoral. Sí. La reforma electoral que pasa por hacerse del control del Instituto Nacional Electoral, ¿no? Bueno, no pasa por hacerse del control del Instituto Electoral. Lo cierto es que ya faltan menos días para que Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama terminen su función, que por cierto hoy me envió una carta Lorenzo Córdoba donde se despedía y me informaba que el día 3 de abril termina su función,
le deseo éxito allá en lo que vaya a emprender. Me tocó tratarlo cuando estuve de gobernador en Tabasco y ahora como secretario de Gobernación, y fue un trato institucional. Y ya el día 4 de abril amaneceremos, yo creo que será antes, pero porque el viernes seguramente ya sabremos quién será la nueva presidenta del Consejo del INE. Que va a ser inevitablemente alguien cercana al presidente y a Morena. Bueno, yo te puedo decir con toda franqueza, decirle a los mexicanos que, por ejemplo, de la quinteta para presidenta, el presidente de la República debe de conocer a una, y de la otra quinteta para consejera, creo que no conoce a ninguna de las propuestas. De la quinteta para consejeros varones, conoce a uno, y de la otra quinteta de consejeros varones, no conoce a ninguno. ¿A quién conocería? A Berta Alcalde, ¿no? Pues seguramente conoce a Berta, porque pues Berta trabaja en un área del gobierno federal, que es en la COFEPRIS. A ella la conoce. Ahora, ¿tú qué opinas de las decisiones de los dos ministros, Alberto Pérez Dayán y sobre todo ahora de Javier Lainez, de contener, de detener el plan B, vamos, la reforma electoral del presidente? Bueno, yo antes te diría una cosa, porque salvo una de las integrantes del comité técnico, que en uso de su derecho emitió su voto particular ayer y ha pues, dado a conocer el por qué lo hizo, realmente hubo un trabajo profesional de los integrantes del comité técnico, un trabajo profesionalmente impecable, y yo te diría que hay que reconocerles a ellos su esfuerzo, su dedicación. No es fácil, se inscribieron más de 400 perfiles. Los integrantes del comité técnico pues son gentes de prestigio, algunos en la academia, otros en medios de comunicación, alguna otra de servidora pública, y todos ellos estuvieron a la altura de las circunstancias. Yo no he escuchado hoy realmente afuera de un cuestionamiento al trabajo que ellos hicieron. Bueno, que hay una preferencia por gente cercana a Morena y al presidente. No, eso es uno de los mitos de quienes pues se ocupan todo el día en tratar de generar condiciones adversas. Yo te diría que fueron 400 y tantos mexicanas y mexicanos que participaron en el proceso, que hubo un examen, entiendo que fue escrito, que hubo un método de selección profesional. Un día leí por ahí que iba a ser Madaí Merino porque era cercana a nosotros, porque había sido quien me entregó la constancia del cargo de gobernador electo, y yo conocí a Madaí ahí en el instituto. Ni siquiera la nombraron en mi administración, sino la nombró la administración anterior muchos años antes de que yo llegara, y es una tabasqueña que tiene mi respeto y mi reconocimiento, pero ella tomó la decisión de participar, y a la hora del examen pues fue, entiendo que la segunda mejor calificada, y al final se quedó en la etapa previa de las quintetas. Entonces es una falacia eso de que se eligió a personas cercanas a Morena. Yo te podría decir de los 20 nombres, quiénes, pues la trayectoria de todos ellos, para que el público sepa quiénes son y no cercanos a Morena. No lo voy a hacer por respeto a su participación, porque pues está pendiente un proceso que se está llevando en la Cámara de Diputados. Hoy me comentó el coordinador Ignacio Mier que no han podido construir en el seno de la Jucopo el consenso, y que seguramente el jueves informarán al Pleno para que el viernes puedan insacularse ahí en el Pleno de la Cámara de los Diputados. Es un verbo que se oye horrible, pero es sacarlas de un feo, saco. Pero es eso, es sacarlas de una ánfora
Sí. Y ahí pues que la fortuna nos diga quién va a encabezar el INE y quiénes serán los otros 3 consejeros. Este es un retrato de lo que vive hoy el país, de que a falta de acuerdos legislativos tenga que recurrirse a la suerte. Me dice Dan Augusto que no coincides con lo que yo digo, además no se trata de coincidir, de que yo digo que cómo dejar algo tan grave por una falta de acuerdos a la suerte, a un volado. Mira, no es que se deje per se a la suerte. La Constitución establece todo un procedimiento y dice tiene que haber un comité técnico, el comité técnico evaluará, hará del conocimiento de la Cámara de los Diputados cuáles son las quintetas de las que se debe de elegir y estos deben de procurar, creo que dice la Constitución, construir un consenso para obtener las 2/3 partes, la mayoría constitucional. En caso de que esto no suceda, se procederá a insacular en el Pleno de la Cámara de Diputados. Si por alguna razón no puede llevarse a cabo esta insaculación, procederán a enviar las quintetas a la Corte y que sea la Corte, en el Pleno de la Corte, quien insacule y indique quiénes son los ganadores de ese proceso. Bueno, pues es un proceso constitucionalmente establecido, que están primariamente obligados a construir un consenso, sí, pero yo te voy a decir una cosa. Lo primero que tenemos que eliminar, aprovechando, ¿verdad?, la norma constitucional, pues es el sospechosismo. Si nosotros combatimos toda la vida el INE, porque ahora la gente, él no lo dice, pero Lorenzo Córdoba llegó a presidente por el cuotismo de los partidos y Ciro Murayama llegó a consejero por lo mismo. Era como una pirinola, 2 para ti porque tienes tantos, 1 para ti y 1 para ti. Pues eso ya se terminó, sigamos el proceso constitucional. Pero ahora parecería que todos son para Morena. No, pues es ya, o si quieres yo ya te lo ofrecí, te digo nombres y verás que no hay ni cercana simpatía morena de muchos de ellos, algunos pues sí, pero ahora además pues eso es la política, virtud y fortuna, son 20 mexicanas y mexicanos virtuosos, bueno pues ahora va a que ver qué dice la fortuna y la fortuna política. Mira, además yo te voy a decir algo, pues se están construyendo los consensos en las cámaras. Hoy, por ejemplo, ayer sesionó la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales. Sí. Y hay consenso en reformas constitucionales que subirán al Pleno seguramente esta semana. Mira, la del artículo 33 constitucional que envió el presidente hace una semana, la de la reforma constitucional para reducir la edad para que los mexicanos puedan ser diputados federales a los 18 años, ratificar que senadores a los 25, secretarios de Estado a los 25, y esa fue una iniciativa presentada por 3 diputadas, la diputada Ayala del Partido Revolucionario Institucional, la diputada Andrea Chávez de Morena y alguna otra diputada del PT. Hubo un consenso y ya la aprobaron ayer, eso es un acuerdo político. Hay una iniciativa que presentó la bancada del Partido Verde de Reforma Constitucional para agregar como un delito sujeto a la prisión preventiva oficiosa el tráfico de armas. Esa es de consenso. ¿Hay alguna otra? La del Tribunal Electoral. La del Tribunal Electoral. Ahí creo que todos los partidos sí, todos, sí, pues la presentaron. Ya ves como no son diferentes, son iguales al final. No, es que finalmente pues se tienen que construir los consensos. La Constitución no te dice que para aprobar una reforma constitucional, pues si no puedes en la Cámara te vayas a insacular sí o no, ¿verdad? Pero sí te señala un procedimiento. Entonces, nosotros fuimos los primeros en impulsar que se llegara a esa parte, a la insaculación. Incluso el presidente López Obrador llegó a decir que sí, en el caso de Berta Alcalde, que pues si la mayoría del país es morena, ¿por qué no va a haber una cercana morena pues, en la presidencia claro, del INE? Pero pues no es el Congreso, sino es de mayoría. Pero no es un delito, no es un ilícito. La señora participó en un proceso de selección, fue, tengo entendido, la mejor calificada en el examen escrito, la mejor calificada en la tercera etapa, que era la del ensayo, y la mejor calificada en la cuarta parte, que fue la entrevista personalizada. Creo que en la única parte
que no ocupó el primer lugar de todas las mujeres participantes fue en la de algo así como la idoneidad, pero hay aspirantes en las quitetas que ni medianamente son simpatizantes de Morena y que simpatizan con otros partidos políticos y tienen todo nuestro respeto y nuestro reconocimiento. A ver, el presidente ha dicho también, Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación, que su sucesor deberá, como que le dejó tarea, deberá llevar a cabo la reforma judicial porque a él ya no le dio tiempo y desaparecer los organismos autónomos. ¿Sí valen los encargos? Pues claro que se valen, si esto es un proyecto de transformación que necesita que haya una continuidad. O sea, no podemos andarnos inventando el país cada 6 años. Mira, Joaquín, y lo digo aquí abiertamente, pues este movimiento para mantenerse en el poder pues requiere de 3 elementos fundamentales que son la unidad, la lealtad y la continuidad. Entonces, pues tiene que haber una continuidad con cambio, tiene que haber desde luego etapas nuevas en la vida política nacional y la reforma al Poder Judicial se impone, nada más que ya los tiempos políticos no alcanzan para hacerla en el último tramo de un gobierno, pues habrá que planteárselo al inicio de la próxima administración. A ver, si tú hubieras llegado al principio del gobierno, ¿no hubieras planteado que estas grandes reformas las hiciera el presidente aprovechando el impulso del resultado electoral en el primer año de gobierno? Pues es que lo hubiera no existe, existe ya la historia y esa debe de enseñarnos para lo que sigue. Por eso yo creo que la lección de esta etapa pues será que una reforma de gran calado como la del Poder Judicial, que es una reforma constitucional, pues tendrá que iniciarse con la próxima administración. Es lo mismo como una reforma electoral más a profundidad, pues seguramente con otras condiciones políticas pues habrá que replanteárselo. ¿Tú lo harías al principio de tu gobierno? Yo lo haría, claro que sí, pues si el país lo requiere. Como también te diría que hay que dar continuidad a la inversión en las obras hidráulicas. El problema del agua va a ser un problema, olvídate del mundo, limitemos del país. Sí. Tenemos las dos Baja California, la Baja California y Baja California Sur. Sí. Tenemos Sonora, tenemos Chihuahua, tenemos Coahuila, tenemos Nuevo León, Tamaulipas incluso, tenemos Sinaloa, una parte, tenemos Aguascalientes, Zacatecas, tenemos Jalisco, tenemos Zacatecas, tenemos Nayarit, donde no escasea, pero traemos un problema de contaminación para uso humano grave. Ya mencioné Jalisco. Sí. Tenemos Guanajuato, donde ahí el gobernador está trabajando con nosotros en un proyecto con una inversión de 14,000 millones de pesos para garantizar el agua a los centros urbanos. Tenemos Querétaro, la misma Ciudad de México sí. enfrenta problemas de agua. Entonces, bueno, ¿qué se tiene que hacer o qué tiene que hacer la próxima administración? Pues invertir en infraestructura hidráulica, garantizarle a los mexicanos que va a haber agua para uso o para consumo humano, pero también para uso comercial, para uso industrial. Ahora, tenemos que hablar de la inversión de plantas desalinizadoras, por ejemplo, en Sonora. Tenemos que ver cómo vamos a llevar agua a Chihuahua, que no tiene mar. Sí. Ahí no podemos hablar de una planta desalinizadora. Tenemos que revisar si es viable o no, por ejemplo, llevar conducir 300 por 320 kilómetros más o menos, agua desde la desembocadura del Pánuco para dotar de agua a Nuevo León y a Tamaulipas y probablemente a Coahuila. Durango también enfrenta una escasez Bien, eso es fundamental. Agua. Eso es, yo creo que es una prioridad a la que pues nunca se le ha dado la atención de ser Pues el gobierno del presidente López Obrador ha hecho la inversión en infraestructura hidráulica más importante en los últimos 30 años en el país, cuando menos,
probablemente desde la época del licenciado Echeverría o López Portillo nadie invertía tanto en infraestructura hidráulica, y ahí están los acueductos, las presas, los embalses en los que se ha invertido, una planta desalinizadora en Baja California Sur que ya se está construyendo. A ver, Dan Augusto López Hernández, hay dos temas, bueno, tres que angustian a la nación. Uno, la violencia y la inseguridad, que sigue siendo un tema pendiente. Gobierno tras gobierno tras gobierno, se lo patea el uno al otro, se lo patea el uno al otro, y la sociedad es la demanda más sentida, yo creo. ¿Qué plantearías? Bueno, yo creo que hay que seguir combatiendo las causas más que los efectos. No ha sido fácil. Hay ya una reducción, desde luego, en términos de violencia. Hay una reducción sustantiva, por ejemplo, en la tasa de homicidios dolosos. Que hoy se superaron los 150,000. El secuestro creo que anda en una reducción de los órdenes del 60 y tantos %. El robo a casa habitación, el robo, los delitos de alto impacto tienen una reducción sustantiva, un poco menor el homicidio doloso. ¿Qué es lo que tenemos que ir haciendo? Bueno, pues primero atender la causa, atender a nuestros jóvenes. Con ello vamos a evitar que caigan en las garras de la criminalidad. Pues claro que nos duele y nos ocupa ver que en muchas comunidades los jóvenes no tienen más ilusión que convertirse en halcones de la delincuencia. Yo creo que tiene que haber una combinación de esto, y tiene que apoyarse con todo a las tareas, no nada más de las policías municipales o policías estatales. Yo soy un convencido que la Guardia Nacional es la fuerza policíaca más capacitada que tenemos en estos momentos, y que tiene que ser un trabajo conjunto. No es para ganarle la batalla a la delincuencia organizada, no es un asunto nada más de policías y ladrones y de ver quién tiene más metralletas o quién tiene más balas. Es un asunto más de raíz, y por eso hay que combatir las causas. ¿Le seguirías dando, como presidente de la República, le mantendrías al ejército todo lo que le ha dado el gobierno del presidente López Obrador? Yo creo que el gobierno ha cumplido con lealtad, y con el ejército, nuestras Fuerzas Armadas, le han cumplido con lealtad y con patriotismo a México. Algún día yo escuché una frase que un alto mando militar le comentó a un amigo periodista, le dijo: mire, qué bueno que se tomó la decisión de apoyarse en el ejército para la construcción del aeropuerto, para la construcción del Tren Maya, porque pareciera que antes nada más se utilizaba a las Fuerzas Armadas en los momentos de emergencia para prestar auxilio a la población civil, que eso lo hace muy bien, pero recuerde que un ejército en los cuarteles es un ejército que se va volviendo un ejército flojo, muy flojo. Y el ejército que se vuelve flojo termina hasta corrompiéndose. Qué bueno que ahora se le da esa confianza a los militares. ¿A poco no es un ejemplo mundial del tiempo récord en el que se construyó el aeropuerto internacional Felipe Ángeles, o el tiempo en el que se está construyendo el Tren Maya? Con los tramos 6 y 7 que son... Sí les va a dar, claro, sí, que les va a dar. Para diciembre. Ojalá puedas ir ahora a darte una vuelta, ahora en Semana Santa. Ya ves que no me lleva. No, pues si no hace falta que te lleven. Mira, yo fui el otro día a Esná, y al regresar de Esná hacia qué Campeche, maravilla, ¿no? Es una maravilla. Pero ve un día como Comalcalco en Tabasco y me vas a decir, son las únicas que están completamente construidas a base de estuco. Es impresionante. Bien. Entonces ve Esná, y cuando regreses hacia Campeche, pues ahí te vas a dar cuenta de qué tan avanzada va ya la construcción del tren. Dime, Viaja de Mérida a Cancún y verás, porque el tren ahí corre al lado de la carretera, sí, se comieron ahí unos carriles que luego arreglarán, No, ya se está construyendo, pues es parte de un proyecto, sí, de ICA. Ahora dime, en el tema de la salud, la salud ha sido un talón de Aquiles de este gobierno. Sí, nos atropelló a todos, ¿sí? La pandemia, desaparecieron el Seguro Popular,
Y el INSABI no ha tenido resultados, y menos los que se esperaban. No, sí ha tenido resultados. No ha sido fácil, había toda una mafia en el sector salud. Fíjate que hoy platiqué por separado en dos temas distintos con el gobernador Miguel Ángel Navarro de Nayarit, y es impresionante lo que conoce al sector salud. Él ya fue delegado del ISSSTE y fue delegado del Seguro Social en algunos, y ahora como gobernador me fue a dar su opinión de cómo está funcionando el IMSS Bienestar. Fueron el primer estado donde allí se firmó el convenio, y me decía, mire, en esto ya hay un IMSS Bienestar consolidado, nos hace falta en esto otro, pero tenemos que ir todos juntos. Yo creo que una de las mejores decisiones del presidente de la República fue la de transformar el sistema de salud pública, y ya quedará la tarea para la siguiente administración de consolidar ese sistema. Pues de modo que demos marcha atrás en algo que le es útil a los mexicanos. ¿Tú también tienes como proyecto el de Dinamarca? No, yo no puedo hablar de proyectos, Joaquín, porque hoy todavía me pueden amonestar Lorenzo y Ciro. Yo sí creo que la política pública debe de continuar de la misma manera y que termina consolidándose al paso de los años. La relación con Estados Unidos se ha complicado. Se ha complicado por la migración, se ha complicado por el tema del fentanilo, el crimen organizado, lo vino a agravar ahora el caso de Matamoros, ¿sí? Y también por las diferentes visiones políticas del presidente de México y del presidente de Estados Unidos. Aunque los discursos digan que son amigos, y Estados Unidos, todos los presidentes han dicho, de Estados Unidos, todos, que México es una relación especial. Y no es cierto. Sí. No, sí es una relación especial, pues es la mayor frontera que nosotros tenemos, la segunda más grande que ellos tienen, pero con quienes hay más vínculos comerciales, sociales, afectivos, lo tienen más los americanos con nosotros que con los canadienses. Yo lo que he visto, porque he tenido oportunidad de participar, no nada más en la cumbre que hubo, sino en muchas de las actividades que se dan en torno a esa relación comercial, política, económica, social. Y hay una buena relación entre ambos presidentes, hay mucha comunicación, desde luego que hay factores que intentan tensar esa relación. Pues yo te diría que, por ejemplo, ahora hubo dos congresistas. Pero no se les da mucho vuelo a esos congresistas. Pues claro que se les da vuelo, pero eso no somos nosotros. Sí, también. Nada más fácil que la respuesta que dio la administración Biden cuando dijo, bueno, el procedimiento es los señores ni siquiera empiezan el procedimiento. No se nos olvide que también allá habrán elecciones presidenciales el próximo año, y que también allá ya están en los campaña. Demócratas y los republicanos pues juegan su juego, pero eso no contamina la buena relación entre el presidente Biden y el presidente López Obrador. Entonces, no es lo que muchos piensan, que hay una... Puede haber diferencias, sí, pues la diferencia siempre habrá. Como el de como el Tratado de Libre Comercio, pues es lógico que hayan diferencias de opinión, es lógico que el presidente defienda al que no se importe maíz transgénico, como también es lógico que el gobierno o la administración del presidente Biden defienda el hecho de que sí debe de seguirse exportando hacia México maíz transgénico. Bueno, pues si la diferencia persiste, habrá un panel que te dirá quién tiene la razón, y quienes firmaron ese tratado pues se obligaron a que hubiese toda una especie de procedimiento para dirimir las diferencias. Y seguramente si no hay un acuerdo, o si no se llega a ninguna solución en ese panel, pues habrá que esperar una resolución. Cuando llegues a ser presidente el 1 de octubre del año que viene, como me has dicho, ¿cuál sería tu relación con el entonces expresidente López Obrador? La que ha sido siempre una relación de amistad, de respeto, de confianza, de compañerismo. Imagínate el alto honor que para mí representa, como para muchos millones de mexicanos, primero, pues acompañar a un presidente como
el presidente López Obrador en su tarea. Es algo no nada más histórico, es algo incluso que muchos pensaron que nunca se iba a dar. Y sin embargo ahí está, y está transformando, y está cumpliendo con lo que ofreció en campaña. Para todos nosotros, pues él es un referente, es una guía. Por eso te digo que nosotros, quienes somos el relevo generacional, tenemos que partir de 3 preceptos fundamentales: la unidad, la lealtad y la continuidad. Bien, le había preguntado y se quedó en el aire la pregunta, para después del corte, si el futuro presidente Adán Augusto López Hernández, ¿sí?, haría lo mismo que el presidente López Obrador. ¿Y cómo te llevarías con él? Bueno, esas ya te las respondí los dos. La pregunta que quedó en el aire es la que anunciaste, que si yo me llevaría, no, que si tendría diferencias o algo así nomás. Sí, porque vamos, que sí habría alguna diferencia. Siempre ha habido diferencias entre el presidente que se va y el que llega. Mira, yo te voy a decir una cosa, yo soy un convencido del proyecto de transformación de Andrés Manuel López Obrador. Decidí acompañarlo desde hace muchos años, lo comparto totalmente y creo que ese proyecto de transformación, como él ha dicho, pues tendrá ahora un proceso de continuidad con cambio. Y cuando tú estás convencido de ello, pues no tiene por qué haber una diferencia. Yo sí estoy aquí por eso, porque yo creo en el proyecto y porque me invitó a participar el presidente en un momento dado y acepté hacerlo. Si no, pues me hubiera quedado a lo mejor de gobernador en Tabasco o no hubiera formado parte del movimiento. Yo sí creo casi desde siempre en este proyecto y el compromiso es, como lo dije hace un rato, con unidad, con lealtad y continuidad, darle un nuevo impulso a la transformación. Sí, pero dice la Constitución, tú que eres estudioso del tema, que el Poder Ejecutivo se deposita en una sola persona, sí, claro, que es el presidente de la República. Sí, así es. No caben dos. No, sí es unipersonal. Sí, así sería. Pues es unipersonal, así te obliga la Constitución. Sí, pero bueno, luego ya ves que ha habido en la historia expresidentes que han querido hacerlo de dos. No, hombre, no te preocupes por eso, Joaquín. Nuestra ocupación y nuestra preocupación hoy es que se consolide el proceso de transformación. O sea, tú tomarías la estafeta y la responsabilidad toda. Yo lo que te puedo decir, y lo digo a los mexicanos, es que claro que va a haber relevo generacional y continuidad. Sí, porque además tú tienes cambio. 59 años. Sí. Ya me quemaste ya. ¿Por qué? Porque yo iba a decir que menos, pero bueno, 59. Es lo que me recomendó César Yáñez, que sí, aquí nos acompaña sí, hoy. Sí. Eres el más joven de los precandidatos. Sí, bueno, de los que han hecho pública su sí. Bueno, sí. Los que ha señalado el presidente. Como 2 años más joven que cualquiera de ellos, ¿no? Sí. Creo, no estoy seguro. Sí, yo sí los he revisado. Claudia tiene 61. En fin, pues Adán Augusto, gracias por haber venido, te aprecio mucho. Gracias a ti, Joaquín. Gracias a Carlos, que te mandó un mensaje. Sí. No lo voy a quemar de su apellido, pero que te mandó un mensaje y le agradezco sus palabras. Gracias a todo tu auditorio por la paciencia de escucharme. Gracias a Jaime Azcárraga también. Y a ti, a todos los miembros del equipo de trabajo. Sí, porque sí tiene razón Carmen Lira, eras un enigma, hoy ya no lo eres. Lo que asesina la vida es la ausencia de misterio, dijo en alguna ocasión un poeta, ¿no? Pues sí. Gracias. Muchas gracias, Joaquín. Gracias, que estés muy bien.